Muy buenos días, los saludo a todos en el nombre de Jesús. Hoy estamos en nuestro programa Alimentando nuestro. Muy buenos días para los que están en el día, muy buenas tardes para los que están en la tarde y muy buenas noches para los que están en la noche. El título del mensaje de este programa es El final. Es algo que tenemos que reflexionar, algo que siempre va a llegar a nuestras vidas. Todo tiene un principio y todo tiene un final. Lo único que no tiene final es Dios, porque es eterno. De resto, todas las criaturas tienen su final, o todo proceso que comenzamos en la vida tiene un final. Hoy vamos a hablar de algo muy valioso para el ser humano. ¿Cuál es el final correcto para nosotros? A veces corremos en una maratón y queremos ganar, pero termina la maratón y no quedamos ni en los primeros 10 puestos. Hicimos el intento, pero no lo logramos. Pero el resultado final nos dice que no ganamos y perdimos. Nos queda una tristeza. ¿Cuál es el resultado final para nuestra vida? ¿Te has puesto a pensar en el final de tu vida? ¿Cuál es el resultado de todo lo que has hecho, de lo que has vivido? Hace muchos años ocurrió algo que nos da un ejemplo de cómo debemos proyectarnos hacia el futuro. Porque no debemos afanarnos por lo que va a pasar o lo que ocurre así. Debemos confiar en Dios, que Él nos provee. Pero sí tenemos que prepararnos para el día de mañana, prepararnos para lo que viene, lo que ocurre y el proceso y todo lo que requiere en nuestra vida, las metas y proyectos, el emprendimiento de todo lo que desarrollamos en la vida. Hoy Dios quiere hablar con nosotros y ponernos a pensar, amigo, compañero de trabajo que me escucha y hermano, ¿cuál será el final que queremos para nosotros? La Biblia nos narra una historia que debemos reflexionar, una historia muy conocida para los oyentes de la palabra. Hebreos el capítulo 11 nos refiere a esta historia. Capítulo 11, el verso 7. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca que su casa salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11:1. Repetimos suavemente. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, verso 1. O sea, después la fe, la palabra, de las pocas palabras que tiene una definición en la Biblia, estos dones de fe, como hablando del amor, la paciencia. La fe es la acción de creer en lo que yo no veo, pero que Dios me ha prometido. Antiguamente no llovía, sino que un rocío rociaba toda la tierra. Salía agua. Ahí, como decimos nosotros, cuando llovía para arriba, antes llovía para arriba. Parece algo increíble, pero era un vapor que salía de la tierra y mojaba toda la tierra. Así funcionaba el planeta Tierra en la antigüedad, dice la Biblia. Entonces, cuando Noé comienza a hablar de la palabra diluvio, que significaba masas de agua cayendo del cielo en gran cantidad, ni siquiera era lluvia porque no había llovido, pero una lluvia no es un diluvio, pero mucha lluvia de seguida con tormenta y todo sería diluvio, más que un tsunami, más que una tormenta. Un diluvio es una masa increíble de lluvia que llena toda la tierra hasta que todo queda bajo agua. Eso no había ocurrido nunca. Noé escucha la voz de Dios y para escuchar la voz tenía que tener una comunicación con Dios. Amigo que me escucha, ¿cómo está tu comunicación con Dios? Si tú quieres saber el final de tu vida, en qué termina todo, cuando tú comienzas una película, dices, vamos a ver qué termina esta película. Si quieres saber en qué termina tu vida, por favor, escucha la voz de Dios. Pero ¿cómo escuchamos la voz de Dios? Lo primero que tenemos que hacer es orar, porque orar es hablar con Dios. Cuando yo hablo con Dios,
empiezo a escuchar la voz de Dios. Si tú quieres hablar con Dios, empieza a orar. La segunda parte es leer la palabra de Dios, porque ya hay cosas, ya Dios dejó una palabra. La palabra profética más segura es la Biblia. Ya está escrito lo que va a pasar y suceder. Entonces muchas veces digo, no, pero es que Dios no me ha hablado. ¿Cómo que Dios no ha hablado? Si Dios dejó su palabra, la Santa Biblia, la cual es que nos dice qué es lo que debemos hacer. Fuera de eso, personalmente, cuando oramos, Dios comienza a hablar a nuestro oído. Los que tienen experiencia con Dios saben de lo que le digo. La comunión con Dios nos da una relación de amistad con Dios. Ya no solamente es alguien hablando solo, sino que escucha la voz de Dios. Hay personas que hablan solas, usan repeticiones y repeticiones, pero no escuchan la voz de Dios. Empezamos a escuchar la voz de Dios cuando hacemos caso a la palabra. Noé tenía una relación con Dios y Noé habló con Dios y Dios hablaba con él y Dios le dijo, prepara un arca porque voy a llenar la tierra de agua, estoy cansado, los seres humanos se están portando mal. ¿Cómo nos estamos portando nosotros? Dice que bebían, tomaban, fornicaban, adulteraban, mentían. ¿Será que tú estás en estos momentos haciendo eso? ¿Te encuentras tú en esa vida que Dios aborrece? De lujuria y pecado y malas palabras, groserías, adulterio, fornicación, homosexualismo. Dios miró eso y aborreció eso y no le gustó a Dios la actitud de desobediencia del hombre. Había cortado toda comunicación con Dios. Ya no había diálogo con Dios, no se hablaba con Dios. El hombre se había alejado totalmente de Dios y andaba en su propia concupiscencia y pecado. ¿Cuál sería el final del ser humano en esta condición? Dios le habló a Noé que era una persona que halló gracia en los ojos de Dios, porque si no, Dios hubiera destruido a toda la raza humana, pero Noé halló gracia en los ojos de Dios. Alguien que oraba y que hablaba con Dios, que era justo en su camino. Noé escuchó la voz de Dios cuando le dijo, construye un arca para salvar a tu familia, pero háblale a todo el mundo para ver si se arrepiente. Noé le dijo a las personas y le empezó a decir que caería un diluvio, que todos debían entrar al arca. Pero la gente tenía que tener fe y sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Vuelvo y repito, ¿qué es la fe? La acción de creer en lo que no ves, sino en lo que Dios te dice, aunque no lo veas. A Dios no lo vemos, pero lo sentimos cuando creemos en Él. Dios tiene forma de manifestarse en tu vida como un ángel o como su forma manifestada en carne, que Jesús se puede manifestar a tu vida. Pero Dios se manifiesta por medio de su Espíritu Santo, que es el Dios Todopoderoso en forma de Espíritu para morar en nosotros. Pero si creemos en Él, que en los posteros días derramaré mi Espíritu sobre toda carne, entonces puedes obtener el Espíritu Santo, como lo tuve yo cuando tenía 11 años, que recibí el Espíritu Santo de Dios y pude hablar en nuevas lenguas y ver cosas sobrenaturales en Dios. Pero para eso tengo que tener fe y creerle a Dios. Dios le dijo a Noé, predícale, dile que va a caer un diluvio. La gente se burlaba, se reía. Hoy le predicamos el Evangelio y decimos que Cristo viene por su pueblo. Y la gente dice, no, eso decían mis abuelos y no ha pasado nada. La gente dice, no, yo voy a vivir la vida cuando esté viejo. No, hombre, no tengo tiempo, ahora estoy ocupado. Le quieren dar sobras a Dios y a Dios no le gusta la sobra. A Dios le gusta que le des tu vida, que saques el tiempo, que no le des limosna de tu vida ni sobra de tu vida. Dios no acepta eso. Por eso a veces no hay cambios en tu vida. Pero si tú quieres hacer el camino incorrecto, tendrás un mal final. ¿Cuál es tu final? Aquellos que no aceptaron el evangelio de esa época, que era la nueva de salvación, que el arca entraran para ser salvo, cuando comenzó a llover y se dieron cuenta de que era real, quisieron acercarse a entrar al arca, pero Dios había puesto un ángel para que no dejara que nadie entrara. Cerraron la puerta y no dejaron que ninguno entrara. Escuchaste la voz de Dios que te habla a tu vida. De pronto puede llegar la muerte, porque Dios en cualquier momento puede llegar. Pero dice la Biblia que no tomes por tardanza la venida de Jesús, sino que por amor a sus escogidos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, le da una oportunidad más a los seres humanos que se entreguen a Cristo y entren en el arca que es Jesucristo. Dice la Biblia que el arca de salvación es Jesús.
Hoy el final tuyo puede ser estar en el arca que es Jesucristo, irte para el cielo, a glorificar a Dios, a tener la vida eterna, a ser feliz para siempre. O puedes tener el final de la muerte eterna, el final en el infierno y el lago de fuego. Pero no quiero que tengas miedo ni sigas el evangelio por temor y terror, sino que sigas a Cristo por amor, porque Él dio su vida en la cruz del Calvario para morir por ti, para volverse un arca de salvación. Él pagó el precio de nosotros y abrió una puerta en este arca que es Jesús para que todo el mundo entre. Entra en el gozo de mi salvación. Gózate en Cristo Jesús. Pero para el cual tienes que creer. ¿Cuál es tu final? ¿Qué haces? ¿Será que estás tomando, fumando, emborrachándote, fornicando, adulterando, echando mentiras, haciendo malos negocios? No estás alabando a Dios porque es pecado. Cuando tú no alabas a Dios, el alma que no le alaba, cuando mi alma no le alaba a Él, mi alma se me entristece. Pues donde no hay alabanza, Él no está presente. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Alaba alma mía Jehová. Dios nos invita a glorificarlo. ¿Y cuándo lo glorifica? Cuando tú le alabas, cuando tú le dices cosas bien, cuando tú oras, cuando tú cantas, cuando lees la palabra de Dios, cuando haces cosas correctas, predicas la palabra. ¿Estás haciendo eso? ¿Estás siguiendo al Señor? ¿Estás en esa comunión con Dios? ¿O estás en aquel lado como los antidiluvianos? Como aquellas personas antes del diluvio que se alejaron de Dios y se dedicaron al pecado, a la tomadera. No embraguéis ni con vino ni con sidra, en el cual hay disolución de espíritu. No erréis, porque ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los mentirosos, ni los hechiceros entrarán al reino de los cielos. ¿Quieres tú tener un mal final o quieres tener un final exitoso? He terminado mi carrera, he guardado la fe. Estas palabras quiero oír de mi Señor. Cuando mi vida acabe aquí, solo te pido, mi Señor, no me permita dejar tu obra sin terminar. Amigo que me escucha, no permitas tener un mal final en tu vida. Acepta a Jesucristo, que es el arca de salvación. Ves a la iglesia, escucha la palabra, congrégate, alaba al Señor, cántale, alábale, glorifícale, porque Él habita en la alabanza de su pueblo. Si tú quieres tener otro final diferente al que ya está establecido para Satanás y sus demonios, aléjate de ellos. Deja los vicios y el alcohol y todo eso. ¿Y cómo lo puedes hacer? Entregándole tu vida a Jesucristo, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que te puede salvar es este vehículo que va directo al cielo y no tiene escala. El que se mete en este arca de salvación es salvo. Está predestinado, pero es una decisión propia. La tienes que tomar tú. Hoy, ¿qué propuesta vas a escuchar? Esta que es: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús se puso en pie en el último día de la gran fiesta y dijo: el que tenga sed, venga a mí, beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Para el que cree, todo le es posible. Si tú escuchas la voz de Dios y le crees a Dios, tu vida será transformada. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, yo los haré como blanca lana, dice Jesús. Como la nieve serán emblanquecidos, dice el Maestro. Si puedes creer en Dios y decirle no a los carnavales, no a las fiestas paganas, no a las fiestas del mundo, no a todo lo que el enemigo te ofrece. Si le dices no a lo malo y dices voy a entrar en la salvación, voy a entrar en el buen camino. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Tu final será diferente. ¿Cuál es el final que quieres para tu vida? ¿La salvación eterna o la muerte eterna? Eso lo decides tú, si tienes fe y le crees a Dios. Que el Señor Jesucristo les bendiga y los guarde. Que sean felices. Jesucristo les dice.